Bien, buenos días nuevamente, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver una segunda parte sobre un conjunto de ejemplos alrededor del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Como pueden ver, este es el segundo de dos videos en relación con estos ejemplos, pero pues también hay un video anterior en relación con la introducción a este teorema, a esta propiedad de los triángulos rectángulos. ¿Listo? Es importante que veamos estas explicaciones previamente. Bien. Comencemos. Recordemos nuevamente que es el teorema de Pitágoras y es que trabaja sobre un triángulo rectángulo y podemos notar que si en cualquier triángulo rectángulo construimos cuadrados en cada uno de sus lados, podemos notar que los cuadrados que están sobre los catetos, en este caso marcados en color azul y en color rojo, cuando yo los sumo, es decir, cuando los combino en una sola figura, van a encajar perfectamente con el cuadrado construido sobre la hipotenusa del triángulo. ¿Listo? Entonces yo puedo mover cada una de las piezas, acomodarlas convenientemente y puedo darme cuenta que el cuadrado rojo y el cuadrado azul combinados equivalen al cuadrado de color verde, es decir, el cuadrado de la hipotenusa. De manera compacta, se dice que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los otros dos cuadrados, es decir, los cuadrados de los catetos. Teniendo esto en mente, vamos a trabajar nuestros siguientes dos ejemplos. Vamos a ver el primero de ellos. Listo, se nos pide que calculemos el área y el perímetro de los triángulos ABC y ADE teniendo en cuenta la siguiente información. ¿Listo? Y pues podemos ver que AD es igual a 120, AC es igual a 41 y DE es igual a 27. Bien, no sé si a ustedes les parece familiar, pero aquí podemos notar que hay involucrado también el tema de triángulos semejantes. Si no lo recuerdan bien, pues pueden ver los videos explicativos alrededor de este tema. ¿Listo? Que también se los comparto en la parte superior de la pantalla en este momento. Bien, la recomendación es que si tenemos triángulos semejantes o si tenemos varias figuras combinadas en una sola, siempre las separemos y les asignemos los valores correspondientes, que es lo que estoy haciendo en este momento. Notemos la información que se nos está dando. AD es igual a 120, la vemos en el triángulo inferior. AC es igual a 41, que está en el triángulo superior. Y DE es igual a 27 unidades. ¿Listo? Y además hay un dato bastante interesante y es que los dos triángulos son triángulos rectángulos. El triángulo inferior es rectángulo en D y el triángulo superior es rectángulo en B, es decir, un ángulo que tiene una medida de 90 grados, si lo llevamos a medidas. Bien, ahora bien, pues vamos a ocultar ya esta información que aparece al lado derecho para poder trabajar. Bien, entonces, como les decía hace un momento, recordemos que la información que está aquí nos está hablando de dos cosas, nos está dando la posibilidad de trabajar dos elementos. La primera es la comparación entre los dos triángulos que son semejantes, bien, y estos dos triángulos semejantes los podemos comparar a través del teorema de Tales, que ustedes lo pueden ver en uno de los videos anteriores, como ya les he comentado. Y además que estos dos triángulos son rectángulos. Vamos a comenzar con el teorema de Tales. Voy a comparar estos dos triángulos. Puedo decir, por ejemplo, que el lado AB se compara con el lado AD. Puedo decir también que el lado BC se compara con el lado DE. Por supuesto, aquí no estoy agregando números todavía. AC, finalmente, se compararía con AE. Bien, y pues agrego los datos correspondientes. Entonces, AB es desconocido, se queda como está. AD, si lo conocemos, es igual a 120 unidades, igual a BC, que es desconocido también, sobre DE, que es 27 unidades. Y finalmente tenemos AC, que es 41 unidades, se compara con AE, que también es desconocido. Recordemos lo que les decía en relación con el teorema de Tales, y es que aquí la fracción que nos serviría para solucionar el problema sería aquella fracción que tenga todos sus datos conocidos. Observen que en ninguna de estas fracciones tengo un dato conocido, tengo los dos datos conocidos. En cada una me falta al menos un valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Y aquí es que lo que vamos a hacer es valernos
justamente del hecho de que estos dos triángulos son rectángulos. En particular vamos a concentrarnos en el segundo triángulo. ¿Por qué en el segundo triángulo? Porque este segundo triángulo nos da más información que el primero. Observemos que en el segundo tenemos dos medidas, mientras que en el segundo tenemos solamente una. ¿Listo? Vamos a averiguar el dato que nos hace falta en el triángulo inferior y con ello vemos si podemos establecer una relación un poco más completa entre estos dos triángulos. De hecho, vamos a averiguar el dato que nos falta, que sería este que está aquí abajo, que sería AE. ¿Listo? Que por supuesto, como está al frente del ángulo recto, sería una hipotenusa. Entonces vamos a calcular la hipotenusa mayor. Voy a escribirla justamente así. La hipotenusa mayor elevada al cuadrado equivale a la suma de los catetos mayores. Voy a decir cateto 1 al cuadrado más cateto 2 también elevado al cuadrado. Bien. Tendríamos entonces que la hipotenusa mayor elevada al cuadrado sería igual a 120 elevado al cuadrado más 27 elevado al cuadrado. ¿Listo? Tendríamos por lo tanto que h cuadrado sería igual a 14.400, agrego dos ceros, más 27 al cuadrado, que nos daría 729. La suma de estos dos números, entonces hipotenusa mayor, no lo quiero olvidar, sería igual a 15.129. ¿Listo? Al cuadrado. Para poder quitar este cuadrado, recordemos que aplicamos la operación inversa, es decir, aplicamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada al lado izquierdo y al lado derecho. Del lado izquierdo, por supuesto, se cancela, nos quedaría solamente hipotenusa mayor, y del lado derecho deberíamos calcular la raíz de 15.129. Bien, aquí podemos hacer una de dos cosas. La primera es hacer una descomposición factorial y la segunda es utilizar nuestras calculadoras, que ya son un implemento habitual en este campo de las matemáticas, en este campo de conocimiento. La recomendación es, ustedes prueben con sus calculadores. Si el resultado les da entero, ya no tienen que hacer nada más. Si no les da entero, ahí sí deberíamos utilizar una descomposición factorial. Aquí voy a hacerlo con la calculadora, 15.129, le calculamos la raíz, ustedes lo pueden calcular en sus casas, nos dará 123 unidades, significando entonces que esta hipotenusa mayor tiene una longitud de 123 unidades. Terminando, digamos, la primera parte de este ejercicio. Bien, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar los datos que ya con este dato ya nos completa algo de lo que tenemos en la fracción superior. ¿Listo? Que en este caso sería AE. ¿Listo? Voy a borrar el desarrollo del teorema de Pitágoras y voy a quedarme con lo que ya tengo escrito. Es decir, quito todo esto y voy a quedarme con lo que vemos aquí en pantalla. Vuelvo a escribir por si acaso. Entonces tendríamos que AB sobre 120 es igual a BC sobre 27 y es igual a 41 sobre 123. ¿Listo? Y aquí ya podemos aplicar el teorema de Tales para calcular AB y BC. Vamos a calcular AB primero. Tendríamos que AB sobre 120 es igual a 41 sobre 123. Y por otro lado tendríamos que BC sobre 27 es igual a 41 sobre 123. Voy a borrar también lo que está azul en la parte inferior para tener un poco más de espacio. Aquí ya nos queda mucho más fácil terminar el ejercicio porque 120 está dividiendo, solamente nos falta pasarlo a multiplicar. Tendríamos que AB sería igual a 41 multiplicado por 120 y dividido entre 123. Ustedes en sus casas pueden hacer las operaciones correspondientes. 41 por 120 nos daría 4.920 y divide entre 123 nos daría 40. Les recomiendo que hagan estas cuentas en sus casas para que verifiquen que esto realmente está sucediendo. ¿Listo? Solamente si nosotros estamos haciendo podemos comprobar las cosas. Entonces, por favor, les recomiendo que lo hagan. ¿Listo? Del otro lado tendríamos que BC se podría calcular multiplicando 41 por 27 dividido entre 123. Recordemos que en algunos videos anteriores les había recomendado que invirtieran fracciones si era necesario. Esto es necesario solamente si la
incógnita está en la parte inferior de la fracción, si está en el denominador. Pero si ya tenemos la incógnita en el numerador, es decir, arriba, no tenemos que invertir nada. Por esta razón solamente podemos mover, solamente tenemos que mover este 120 o este 27. ¿Listo? 41 por 27 nos da 1107 y dividido entre 123 nos daría 9. ¿Listo? Que serían los datos que yo podría ubicar en estos dibujos. Aquí tendríamos que BC es igual a 9 unidades y tendríamos que AB es igual a 40 unidades. Terminando así el cálculo de las longitudes particulares en este triángulo, en estos dos triángulos. ¿Listo? Ahora bien, se nos pedía que calculáramos el perímetro y el área de cada uno de estos triángulos. Recordemos, voy a borrar todas las anotaciones que hay aquí. Recordemos que AE tiene una longitud de 123 unidades. Recordemos que AB tiene una longitud de 40 unidades y BC de 9. ¿Listo? Voy a borrar todo y lo volveré a escribir para dejar un poco más visible todo. Tendríamos 9 acá, 40 aquí y aquí 123. Podemos calcular el área del triángulo, perdón, el perímetro del triángulo ABC. Comencemos con el triángulo superior. El perímetro, nuevamente, es la suma de todos sus lados, sería 9 más 40 más 41, que nos daría 90. ¿Listo? Y el perímetro del triángulo ADE sería sumar 120 más 27 más 123, que nos daría 27 más 123 nos da 150, más 120 nos daría 270. ¿Listo? Y ahora el área de cada uno de estos triángulos. El área del triángulo ABC, recordemos que el área se calcula multiplicando la base por la altura y dividido en 2, que en este caso las bases y las alturas serán los catetos. En este caso tendríamos que multiplicar los dos catetos y dividir entre 2. Es decir, 9 multiplicado por 40 dividido entre 2. ¿Listo? 9 por 40 nos da 360 y dividido entre 2 nos da 180. ¿Listo? Y en el segundo triángulo tendríamos los dos catetos, sería 120 por 27 y dividido entre 2. 120 por 22 nos daría 3240 y esta medida dividida en 2 nos daría 1620. Terminando así este ejercicio. Conocemos el área y el perímetro de cada uno de ellos. Recordemos lo que hicimos primero. ¿Listo? Recordemos todos los pasos realizados. Primero, establecimos una relación a través del teorema de Tales para identificar qué elementos de un triángulo se relacionan con el otro. Por supuesto, después de separarlos y asignar las medidas que nos estaban dando inicialmente. Cuando nosotros notamos que nos hace falta algo, pues identificamos si hay alguna otra propiedad que nos sirva. En particular, con triángulos rectángulos nos va a servir el teorema de Pitágoras, que fue lo que aplicamos aquí para calcular la hipotenusa AE, es decir, en el triángulo inferior, que nos dio 123. Ya conocida esta medida, la utilizamos para solucionar el triángulo superior, es decir, pudimos establecer esta vez una relación con la cual conocíamos al menos los dos elementos de una de las fracciones del teorema de Tales. Conocidos estos datos, pues ya es bastante sencillo calcular los perímetros y las áreas. Bien. Vamos por un segundo ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a notar la siguiente información. Se nos da un triángulo rectángulo, notemos que tenemos señalado ya un ángulo recto en la parte, en el vértice Y se nos da esta información. Se nos dice que XY es igual a T menos 7, que XZ es igual a 4T menos 18 y que YZ es 3T más 5. ¿Listo? Y pues se nos pide averiguar tres cosas. La primera, el valor de t, por supuesto. Notemos que aquí no se nos dan números, sino expresiones que representan las longitudes de estos tres lados del triángulo. Conocido el valor de t, podríamos calcular el valor o la longitud de cada lado y por lo tanto el perímetro y el área. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que recomiendo es que pues asignemos los valores que se nos muestran en
este escrito en el dibujo mismo. Entonces tendremos que xy es igual a t menos 7. Es decir, este lado vale t menos 7. XZ vale 4t menos 18, que estaría acá. Y YZ sería 3t más 5. ¿Listo? Ahora, notemos que esto es un triángulo rectángulo. Puesto que es un triángulo rectángulo, debemos identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. En este caso, frente al ángulo recto, recordemos, siempre nos encontraremos a la hipotenusa. ¿Listo? Hace un momento utilizamos teorema de Tales. ¿Por qué lo utilizamos en ese momento? Porque teníamos dos polígonos semejantes. Notemos que aquí no hay otro polígono respecto al cual comparar. Por lo tanto, no utilizaremos teorema de Tales, sino solamente teorema de Pitágoras. ¿Cómo sabemos que podemos utilizar el teorema de Pitágoras? Porque este es un triángulo rectángulo. Siempre que veamos un triángulo rectángulo, asociemos el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Recordemos siempre el teorema de Pitágoras. H cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto también elevado al cuadrado. Tenemos que h es 4t menos 18 y tenemos que los dos catetos son t menos 7 y 3t más 5. ¿Listo? Aquí no me voy a preocupar quién es cateto 1 y cateto 2, solamente voy a agregar las cantidades asignadas en este caso. H cuadrado en este caso sería 4t menos 18 al cuadrado. Y sería igual a uno de los catetos, en este caso voy a escribir t menos 7 elevado al cuadrado, más 3t menos 5, más 5, perdón, este pequeño signo que a uno se le olvide, va a ser tremendamente grave si llegamos a cometer el error. Entonces, para que tengan mucho cuidado a la hora de escribir los signos. Vean que hasta uno que tiene muchos años de experiencia en esto suele cometer errores de este tipo. Entonces, que no les vaya a ocurrir. Bien, entonces vamos a comenzar. 4t menos 18 al cuadrado, ¿qué significa? Significa multiplicar este elemento por sí mismo, es decir, 4t menos 18 multiplicado con 4t menos 18. Igual a t menos 7 al cuadrado, significa otra vez t menos 7 multiplicado con t menos 7, más 3t más 5 elevado al cuadrado, lo mismo, 3t más 5 multiplicado con 3t más 5. ¿Listo? Y aplicamos la multiplicación. Recordemos cómo se hace la multiplicación de este tipo. Y lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. En este caso, 4t se distribuye con los elementos del otro paréntesis. Lo mismo el 18, negativo. T, aquí se distribuye con los dos términos y 7 también se distribuye con los dos términos. 3t se distribuye con los dos términos y 5 se distribuye con los dos términos. Voy a tomar un poco más de distancia, que notemos que va a quedar una expresión un poco larga. En un momento esto se va a compactar un poco más. Entonces comenzamos. 4 por 4 sería 16t al cuadrado, porque tenemos t y t. Entonces 16t al cuadrado. 4 por 18 nos daría 72, entonces 72. Notemos que uno de los dos factores es negativo, entonces nos va a quedar negativo. 72t, por supuesto. 18 por 4 nos daría también 72t. Nuevamente porque uno de los dos términos en la multiplicación es negativo. Y tenemos menos 18 por menos 18 que sería 324. Siendo los dos negativos, su producto es positivo. Recordemos, menos por menos, como dice la retahíla, es positivo. ¿Listo? Procedamos ahora con lo que está al lado derecho de la igualdad. Entonces tenemos t menos 7 por t menos 7. T por t sería t al cuadrado. Observemos, recordemos que si la variable aparece solita, sin ningún número acompañándola, significa que hay un 1 acompañándola, un 1 invisible. ¿Listo? 1 por 1 nos da 1, o sea, 1t cuadrado. Que ese 1 generalmente lo escondemos. T por 7 nos quedaría 7t, negativo, porque uno de los dos términos es negativo. 7 por t nos daría otro 7t negativo, y 7 por 7, 49. Ahora en la siguiente multiplicación, 3t por 3t nos daría 9t al cuadrado, 3t por 5 nos daría 15t, 5 por 3, nuevamente 15t, y finalmente 5 por 5, 25.
Como aquí todo era positivo, pues cada uno de los términos que resulta en la multiplicación es positivo. Aquí voy a hacer una pequeña parte intermedia que si bien algunos la pueden saltar, pero lo que voy a hacer será compactar un poco los dos lados de la igualdad para tener que trabajar con menos términos. Aquí voy a agrupar términos semejantes. Aquí nos va a quedar 72 y 72, nos va a dar 144t más 324. ¿Listo? Y 16t cuadrado, por supuesto, que se me olvida. ¿Listo? Notemos que aquí solamente podíamos agrupar los dos términos centrales, porque los dos eran términos semejantes, los dos tenían solamente una t. ¿Listo? Observemos que 16t cuadrado no tiene con quién asociarse, por lo menos a este lado de la igualdad, y lo mismo el 324. Al lado derecho, vamos a ver que podemos asociar un poco más. Voy a utilizar colores para resaltar los términos semejantes. T cuadrado lo puedo agrupar con 9t cuadrado. 7t lo puedo agrupar con otro 7t, con 15 y con 15. ¿Listo? Y finalmente 49, que es el que nos queda, se podría agrupar con 25. ¿Listo? Voy a hacer las tres operaciones y voy a marcarlas justamente con los colores que acabé de utilizar. T cuadrado con 9t, los dos son positivos, los puedo sumar, recordemos que aquí hay un 1, entonces 1 más 9 nos da 10. ¿Listo? Se suman los coeficientes, pero no los exponentes, se queda como t cuadrado. ¿Listo? Sigo color rojo, en este caso 7, 7, 15 y 15. Observemos que estos dos 7 son negativos, mientras que los dos 15 son positivos. Voy a agruparlos en cada caso. Entonces 7 y 7 nos da 14, 15 y 15 nos daría 30. ¿Sí? 14 negativo y 30 positivo. 30 menos 14 nos daría 16. ¿Listo? Repito lo que acabo de hacer. Sumé estos dos 7 que nos darían 14t negativo menos 14, porque los dos son términos negativos. Recordemos que se suman, si son de signos iguales, se suman esos dichos términos y se conserva el signo. ¿Listo? Y aquí 15 más 15 nos da 30 positivo. 30 positivo menos 14 sería 16 positivo. ¿Listo? Más 16t. Y finalmente 49 con 25. Aquí los dos son positivos, 49 más 25 nos daría 74. ¿Listo? Y aquí lo que voy a hacer es agrupar todos los términos a un solo lado de la igualdad. Lo que tenemos en este momento es una ecuación cuadrática. ¿Listo? Una ecuación de segundo grado. Recordemos que para solucionar este tipo de ecuaciones podemos utilizar factorización o podemos utilizar fórmula. En particular, usaré la fórmula. ¿Listo? En la descripción y en la tarjeta de este video, en la esquina superior derecha, encontrarán el enlace a la explicación de este video. ¿Listo? De esta fórmula. Bien, voy a quedarme esta vez con el color azul, nuevamente para hacer todo. Entonces tendría 16t cuadrado menos 144t más 324, y todo lo que está al lado derecho lo voy a llevar al lado izquierdo para igualar a 0. Entonces voy a pasar todo lo que está al lado derecho al lado izquierdo con el signo contrario, de tal modo que tendríamos 10t cuadrado queda restando, menos 10t cuadrado. 16t de manera similar y 74 también queda restando. Igual a 0. Y aquí ya puedo agrupar nuevamente términos semejantes, solamente que tengo dos de cada clase. Entonces 16t cuadrado menos 10t cuadrado nos daría 6t cuadrado. ¿Listo? 144 y 16, en este caso los dos son negativos, entonces los sumo, nos daría 160, conservando el signo, menos 160. ¿Listo? Y 324 menos 74 nos daría 250. Positivo, porque 324 es mayor. Esto es una ecuación cuadrática en la forma usual en la que lo trabajamos, por lo que podemos identificar el valor de A, que sería 6, el valor de B, que sería 160 negativo, y el valor de C, que es 250 positivo. ¿Listo? Me voy a llevar estos dos valores a la siguiente ventana para poder desarrollar la ecuación y ya volveremos en un momento a hacer esta operación. ¿Bien? Entonces tenemos nuevamente A es 6, perdón, B es 160 negativo y C es 250, que es lo que voy a escribir aquí. A es igual a 6,
B es igual a menos 160 y C es igual a 250. Aplicando la ecuación, la fórmula, tenemos que t, en este caso t es nuestra incógnita, por eso no escribo x igual, sino t igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Nuevamente les recuerdo que ya he hecho una explicación alrededor de esta ecuación y también por qué es que se utiliza esa fórmula, por si acaso alguien tiene esta curiosidad. ¿Listo? Voy a empezar a escribir los términos correspondientes. Entonces, t se ve igual a menos el valor de b, que sería menos 160. Más y menos. Dentro de la raíz voy a escribir una operación larga. Primero voy a escribir la operación y después escribo la raíz alrededor para ver de qué tamaño me queda. Me va a quedar menos 160 elevado al cuadrado, menos 4 multiplicado por el valor de a, que es 6, por el valor de c, que es 250. Y todo esto, después de más y menos, va dentro de una raíz cuadrada. Toda esta operación va sobre 2 multiplicado por el valor de a, que es 6. ¿Listo? Y comenzamos a desarrollar. Este doble negativo, decimos normalmente se cancela, el 160 positivo, más y menos. Y aquí tendríamos que desarrollar esta operación. Menos 160 al cuadrado sería menos 160 por menos 160. Por favor, compruébenlo en sus casas. Yo utilizo calculadora. ¿Listo? En este momento yo tengo mi calculadora en la mano. Les recomiendo que ustedes tengan la suya también para que vayan verificando que lo que yo estoy haciendo es correcto. ¿Listo? 160 por 160 nos daría 256 con dos ceros, o sea, 25.600. Menos por menos nos quedaría más, o sea, 25.600 positivo. Tengan cuidado con ello, por favor. Y aquí tendríamos 4 por 6 por 250, que sería 4 por 6, 24. Y 24 por 250 nos daría 6.000. ¿Listo? Y aquí en medio hay un menos. Sobre 12, porque es 2 por 6. Voy a continuar aquí adelante que tengo un poco de espacio. Tendríamos entonces 160 más y menos la raíz cuadrada de lo que nos resulte de esta resta. 25.600 menos 6.000 nos da 19.600. ¿Listo? Sobre 12. Aquí podemos aplicar la raíz cuadrada de 19.600, que nos va a dar 140. 160 más o menos 140 dividido entre 12. Aquí tenemos dos posibilidades. Recordemos que el más o menos se trabaja dividiendo esto en dos operaciones. Un T1 y un T2. T1 será 160 más 140 dividido entre 12. Y T2 será 160 menos 140 dividido entre 12. ¿Listo? Tenemos 160 más 140 nos da 300 sobre 12. Y 300 dividido entre 12 nos daría 25. ¿Listo? Y tenemos del otro lado 160 menos 140 nos da 20 dividido entre 12. Esto se puede simplificar, podemos calcular la cuarta parte de numerador y denominador, nos quedaría 5 tercios. ¿Listo? Los dos resultados son positivos, en principio los dos son factibles. Vamos a revisar en el ejercicio a ver qué datos tenemos para revisar cuál de los dos nos conviene más. Recordemos, tenemos dos posibles soluciones, 25 y 5 tercios. ¿Listo? Entonces, revisamos. Voy a ocultar todo lo que aparece acá y voy a quedarme con los datos iniciales. T menos 7, 4T menos 18 y 3T más 5. Observemos que T tiene dos posibles soluciones, 25 y 5 tercios. ¿Listo? ¿Cómo verificamos cuál de las dos será nuestra solución adecuada? Entonces aquí deberíamos verificar que las tres operaciones nos den positiva. En particular yo quiero fijarme en la operación XY. Si nosotros cambiamos XY por 5 tercios, tendríamos 5 tercios menos 7, y esto nos daría un número negativo, nos daría 5 menos 21 sobre 3, es decir, menos 16 tercios, lo que va en contra de la regla de que las distancias sean positivas. Por lo tanto,
t no puede tener el valor de 5/3, aun cuando sea una solución posible que nos diera la ecuación. ¿Listo? Entonces voy a eliminar esa posibilidad y me voy a quedar solamente con t igual a 25. ¿Listo? De tal modo que tendríamos que xy sería igual a 25 menos 7, que nos daría 18. ¿Listo? Voy a escribirlo aquí abajo. xy es igual a 25 menos 7. Menos 7, disculpen, por favor. Estaba pensando en t. Menos 7. Esto sería 18. Xz sería igual a 4 multiplicado por el valor de t, que es 25. Entonces 4 por 25 menos 18, que sería 100 menos 18, es decir, 82. Y yz sería igual a 3 multiplicado por 25 más 5, que nos daría 3 por 25, 75, más 5, 80. Estos son los tres valores que voy a utilizar, que les voy a asignar a continuación. 18, 82 y 80. ¿En dónde van? XY es 18, XZ es 82 y YZ es 80. ¿Listo? Ya, conocemos los tres lados del triángulo. ¿Para qué? Porque con esto podemos calcular el perímetro del triángulo XYZ, sumando estas tres longitudes. 18 más 82 más 80. 18 más 82 nos da 100, y 100 más 80, por supuesto, 180. Y el área del triángulo XYZ sería multiplicar su base por su altura, en este caso los dos catetos, 18 por 80 dividido entre 2, que en este caso sería 1440 dividido entre 2, que nos daría 720. Y terminaríamos este ejercicio. ¿Listo? Espero haber sido claro. Si ustedes notan que hay algún elemento por el cual haya pasado demasiado rápido, les recomiendo que rebobinen el video, que revisen si hay algo que puedan entender un poco mejor. Si tienen alguna duda me la pueden escribir a través de los comentarios o a través de mensajes directos si tienen la posibilidad. Y finalmente, si tienen alguna duda adicional, pues estaré atento. Les recomiendo suscribirse, compartir con sus compañeros esta explicación y pues si tienen algún tema adicional que deseen conocer, pues me lo pueden escribir también para elaborar las correspondientes explicaciones. Feliz día para todos. Hasta pronto.